día de hoy es una fecha especial para el calendario de Chabad, para los Hasidim de Chabad, porque hoy es la fecha de aniversario de casamiento del Rebbe con su esposa. ¿Y por qué es una fecha especial? Obviamente, de que, bueno, más allá de que es nuestro Rebbe, nuestro Rab, entonces, obviamente, toda fecha especial para nuestro Rebbe también es para nosotros. Sin embargo, en este caso específico, no es solamente eso, es más aún, porque en verdad los 7 rebes de Chabad, los primeros 6, fue todo de padre a hijo. La descendencia, o sea, la descendencia como el liderazgo se fue sucediendo de padre a hijo. ¿Sí? El primer rebe después le sucedió a sus hijos, el hijo a su hijo y así sucesivamente. No, el segundo fue al nieto, o sea, pero bueno, así fue de hijo a hijo. Y supuestamente el rebe anterior no tenía hijos varones. No, supuestamente, no tenía hijos varones. Entonces, de hecho, el rebe cuando sucede nuestro rebe sí que sucede al rebe anterior, es solo en mérito, o a simple vista por lo menos, a simple vista, a ojos nuestros, es porque se casó con la hija del rebe anterior. Entonces, por eso, en el calendario Chabad, el casamiento del rebe no es solamente un lindo acontecimiento o más, como muchas cosas que cuando son un rebe, que es un alma general para muchos, cada acontecimiento que tiene el rebe, entonces también es para todos los hasidim, para todo el pueblo de Israel. En este caso es más todavía, porque es el día de casamiento el que de alguna manera le dio la posibilidad de ser el próximo rebe de Chabad. Si no se hubiese casado con la hija del rebe anterior, a simple vista, no hubiese seguido siendo, no hubiese sido el rebe, sido rebe. Entonces, por eso, así el rebe lo decía, el rebe se expresaba sobre esta fecha, no como un orgullo propio, sino lo decía más como una cosa técnica, pero con la importancia que eso implica, que es el día de casamiento, es el día que lo conectó él a los Hasidim de Chabad, porque si no hubiese habido conexión, sino cómo llegaba a ser rebe. Entonces, obviamente, para nosotros es una fecha especial. Tengo que decir que en general, todo este mes, y esto es un buen prólogo para empezar lo que vamos a estudiar, todo este mes es un mes muy especial. El mes de Kislev, no por nada se llama el mes de la luz. Nosotros lo llamamos el mes de la luz. En los libros sagrados se llama al mes de Kislev como el mes de la luz. ¿Por qué? Porque al final viene Hanukkah, el 25 de Kislev, que es en 10 días. El 25 de Kislev es Hanukkah. Entonces, Hanukkah simboliza la luz en el pueblo de Israel, la luz de la menorá. Por eso se llama el mes de la luz. Sin embargo, nosotros como Hasidim tenemos ya desde el primer día del mes, tenemos en el calendario de Chabad varios acontecimientos, uno más importante que otro. Pero vamos a ver, como dijimos hoy, por ejemplo, que es un día también especial, que simboliza la conexión del Rebbe con los Hasidim. Aparte de eso, ahora, sin embargo, hay una fecha especial, sin duda, que es la semana que viene y que ya empezó hoy. Todavía no mandé, pero quiero empezar, voy a mandar más tarde, voy a empezar a mandar. El día 19 de Kislev se considera el día de Rosh Hashanah para el Hasidut, para el Hasidismo, para las enseñanzas hasídicas, para el movimiento hasídico. Y esto no necesariamente es el movimiento de Chabad, sino en general, porque ya lo hablamos en varias oportunidades en otros años, porque es el día que se liberó el primer Rebbe Chabad de la cárcel rusa, donde tenía pena de muerte. La semana que viene vamos a hablar de eso en forma extensa, porque la verdad que es una historia impresionante, es una historia que la verdad que tiene mucho contenido a futuro, como diciendo, con muchas enseñanzas, pero independientemente de todo eso, que ya no vamos a hablar, el día en sí es el día que el pueblo judío, y no ahora, estoy hablando de 250 años atrás, el pueblo judío y específicamente los movimientos hasídicos lo tomaron como el Rosh Hashanah del hasidismo. A tal punto es como un Rosh Hashanah, también son 2 días, 19 y 20, el día 19 y 20 de Kislev.
y eso sería ahora el principio de la semana que viene. Y nosotros, obviamente, como para Rosh Hashanah, así nos preparamos. Un mes antes vamos tocando el shofar y nos preparamos con todo lo que el Rosh Hashanah implica. Nosotros también así, los Hasidim, cuando llega el mes de Kislev, ya ese mismo, empezando el mes, ya nosotros estamos con la mente pensando, focalizando sobre el 19 de Kislev, que es el Rosh Hashanah de Hasidut. Por lo tanto, ¿en qué eso infiere en los día a día? No tocamos el shofar, no se toca el shofar, pero sí en qué se infiere para nosotros. Infiere es que si es el Rosh Hashanah para el Hasidismo, así como en el Rosh Hashanah general, la costumbre de antaño, toda la historia judía, hay una costumbre muy conocida y muy fuerte, que para un Rosh Hashanah, cada Rosh Hashanah se aumenta, se intenta aumentar algo nuevo en nuestro cumplimiento de Torah y Mitzvot, en nuestro servicio a Dios. Así también nosotros, cuando llega Rosh Hashanah para el Hasidismo, cuando llega esta fecha, siempre intentamos aumentar algo más en temas hasídicos, algo más en las enseñanzas hasídicas. Hay quienes aumentan en algún nuevo shiur, hay quienes aumentan en alguna nueva conducta hasídica, y así sucesivamente. Por ejemplo, voy a decir un ejemplo, mucha gente, los que no se deciden, pasa así la diferencia, conocida la diferencia, cómo rezan los grupos hasídicos a los grupos no hasídicos. Los grupos hasídicos se ponen el famoso gartel. El gartel es el cinturón negro. Es una diferencia entre Hasidim y no Hasidim. Entonces, mucha gente que quiere aumentar en algo, es sabido que algunos toman la decisión para cuando llega Rosh Hashanah de los Hasidim, ahí aumentar en esa costumbre hasídica. Pero es a modo de ejemplo nada más. De cualquier manera, ¿por qué estamos mencionando todo esto hoy? Si es recién la semana que viene. Porque para preparación a eso, Chabad Central está haciendo un programa muy grande a nivel nacional, con varios oradores todas las noches. Todas las noches yo voy a mandar el de hoy, lamentablemente es hasta tarde igual. Después del shiur voy a mandar lo de hoy, pero así es, todas las noches va a haber diferentes oradores que van hablando, enseñando algún tema de Hasidut. Es muy interesante y sugiero y incentivo a cada uno que quiera conectarse, aprender algo nuevo, escuchar palabras de Torah, tal vez no tan comunes las que escuchamos siempre, sino palabras de Torah más profundas, basadas en las enseñanzas hasídicas. Realmente vale la pena conectarse. Ahí voy a pasar el Zoom y escuchar todas las noches. Hay horarios, hay rabinos, ahí viene toda ya la listita, cómo viene todos los días, para que uno se conecte cuando uno quiere y cuando uno puede. Y la verdad que vale la pena hacerlo. Yo entre paréntesis digo que me pidieron a mí también dar una pequeña charla en esa semana de charlas que están dando, pero bueno, no pudimos combinar horarios, así que yo no estoy en la lista. Pero para la próxima vez. Pero sí vale la pena, realmente hay temas y rabinos muy interesantes que vale la pena escuchar. Muy bien, y ahora con respecto a nuestra pasada de la semana de hoy, a nuestro shiur de esta semana. La semana pasada no tuvimos shiur porque era feriado, y a veces, nada, por ya, sí. Los feriados no hacemos, porque no sé por qué, pero no importa. Entonces así esta semana tenemos que hacer doble. Vamos a hablar de la pasada esta semana. La pasada esta semana voy a silenciar. Voy a cerrado en un lugar fresco y seco. Un segundo. Ahí está. ¿Se escucha bien? Silencia a todos, así se puede escuchar mejor. Esta semana es la parashá de Vaishlach. Vaishlach cuenta la historia cómo Jacob, después de haber estado, como hablamos el Shabbat pasado, este Shabbat que pasó, de haber estado en su suegro en Harán, donde ahí conoció a sus esposas, a sus 4 esposas, y donde tuvo 11 de los 12 hijos varones, y también tuvo 11 hijos varones y una hija mujer. Eso todo los tuvo en Harán, en el exilio, fuera de la tierra de Israel. Decide
por diferentes motivos, pero decide que llegó el momento de volver a la tierra de Israel, a la tierra de su padre. Pero tenía un problema que él se había ido a la tierra de Israel no porque le gustó a otro lado, sino porque se estaba escapando de su hermano. El hermano lo quería matar. ¿Y quién dijo entonces que después de 20 años el hermano había cambiado de opinión? Entonces, gran parte de la duda de Jacob, si volver o no volver, o mejor dicho, volver, estaba seguro que tenía que volver. La pregunta era con qué se va a encontrar y el gran miedo, con qué va a salir Jacob, con qué va a salir Isaac. Eso fue, con eso comienza la pasada de esta semana, que Jacob decide volver, ya eso conté la semana pasada, está en el camino de vuelta y escucha que Isaac, su hermano, ya sabía que Jacob estaba volviendo de la tierra de Harán hacia la tierra de Israel. Isaac estaba en la tierra de Israel. Y decide Isaac, él con 400 hombres, salir al encuentro de Jacob. Salir al encuentro de Jacob. Jacob también escuchó que Isaac venía a su encuentro y venía con 400 hombres. No nos olvidemos que Isaac era un guerrero, un cazador, era un hombre de campo, pero no en el buen sentido hombre de campo, no en el sentido de que trabajaba la tierra, sino un hombre de campo quiere decir que le gustaba le gustaba las cosas violentas, así la caza violenta, y eran guerreros, entre otras cosas. No solo cazaban animales, cazaban mujeres, y otra cosa, no eran ningunos santos. Entonces ahora imagínense que cuando Jacob escucha que su hermano viene con 400 hombres, ninguno de ellos ningún santo, todos guerreros, estaba muy asustado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hacemos? Él manda enviados a ver, a espiar, a ver en qué situación estaba Isaac. ¿Pero qué quiere decir? No es que espía, no lo manda, sino no espías en forma secreta, todo lo contrario. Los manda con muchos regalos. Jacob en esos años que estuvo trabajando con su suegro hizo una gran fortuna y dedicó parte de esa gran fortuna, una gran parte, para intentar calmar a su hermano. Y cuenta ahí que la Torá cuenta como Vaishlach, así es, Vaishlach quiere decir que mandó enviados, pero ¿cómo los mandó? No los mandó con las manos vacías, los mandó con muchos regalos. Los regalos incluían diferentes tipos de animales y había un orden. Primero iba a pasar la primera comitiva con varios animales, después otra, y así varias comitivas con diferentes animales, y después de entrar todo, así cuenta ahí la Torá, que después de eso, Isaac pregunta, ¿y de quién es todo esto? ¿De dónde vienen todos estos regalos? Y le dicen, viene de Jacob, que viene acá atrás nuestro. La historia es que al final se encuentran Jacob con Isaac, y no solamente que no pasó absolutamente nada, sino al contrario, Isaac lo recibió con un abrazo y un beso, hasta lo besó a su hermano. Y la Torá cuenta que lo besó, y en esto los sabios discuten si lo besó de verdad o lo besó de manera falsa. Pero bueno, la historia es que lo besó y Barú, y gracias a Dios no pasó absolutamente nada. Pero la Torá cuenta algo interesante, que esto es lo que a nosotros nos deja acá una enseñanza muy grande. La Torá cuenta que Jacob se preparó de 3 maneras para el encuentro con su hermano. La primera manera, le mandó un regalo. La segunda manera, rezó, pidiendo a Hashem que lo ayude.
Y la tercera manera se preparó para la guerra, por si lo atacaba. Como cuenta la Torá, que él separó toda su gente, sus hijos con sus esposas, los separó en dos campamentos, cosa de que si venía Isab y atacaba uno de los campamentos, él piense que ya terminó con todo y por lo menos se salvaba el otro campamento. O sea, se preparó para la guerra, así de simple. Pero la Traus utiliza un término muy interesante que no dice que se preparó, sino la Traus un término hitkin. Hitkin es como prepararse, pero es más que eso. Prepararse es cuando una persona prepara algo, prepara. Hitkin viene la palabra prepararse, pero con esfuerzo, como que en verdad no quisiera hacerlo, hay un esfuerzo especial en hacerlo, y la Torá resalta ese esfuerzo especial en hacerlo. Y se preguntan los sabios acá, los comentaristas, en qué consiste ese esfuerzo especial que la Torá está acá contando o quiere resaltar. Y explica acá que las tres cosas que hizo Jacob eran tres cosas que a simple vista no quería hacerlas, no tenía por qué hacerlas y hasta tenía un costo muy alto hacerlas. La primera era dedicar gran parte de su fortuna, por la duda, a ver si con eso se calma un poco su hermano. Es obvio el esfuerzo, trabajó 20 años para eso y tiene que dedicar ahora gran parte para calmar las aguas. Los rezos, el rezo en sí, no es que le costaba rezar a Hashem, pero acá era de alguna manera rezar cambiando su suerte, porque Jacob pensaba que tal vez estando en la tierra de Harán, una cosa estando en Israel, la tierra santa, con un ambiente sano y santo y sagrado, ahí la persona está más limpia espiritualmente, está más pura espiritualmente. Por lo tanto, es natural ahí que las rezos se escuchen. En cambio, así pensaba Jacob, estando en un lugar como Harán, que Harán es un lugar donde no era ni muy apto, ni muy puro, era un lugar bastante corrupto. Entonces pensó que eso de alguna manera influyó en él también, y entonces sus rezos ya no tenían el peso y la fuerza como el rezo de una persona que está en la tierra de Israel para contrarrestar lo natural que se venía de su hermano, que era una guerra. Entonces, la verdad que le costó, y también prepararse para la guerra, obviamente que era una decisión muy fuerte el separar el campamento en dos, prepararse psicológicamente, emocionalmente, por si atacan a uno de los campamentos, decidir cómo dividir esos campamentos. Obviamente fue algo muy fuerte que no lo hubiese querido hacer bajo ningún concepto, y lo estaba haciendo por fuerza mayor. Por eso la Torá resalta que acá no es que se preparó sino más, sino que la preparación fue con un esfuerzo como diciendo que no quería hacerlo y lo hizo a la fuerza, porque si no, naturalmente no lo hubiese tenido que hacer. Pero acá la filosofía jasídica nos enseña algo impresionante. Más allá de la historia, nos enseña lo mira de un enfoque mucho más profundo, un enfoque cabalístico, en qué consistía este esfuerzo. Y explica así que la persona, regalar algo a otro, viene del lado de la bondad de la persona. Cuando una persona regala algo a otro, es por bondadoso, es porque tiene bondad y por eso regala algo a alguien. O sea, lo que él da de sí mismo para otros es porque despierta en sí mismo esa cualidad de bondad. Por el contrario, cuando una persona se prepara para la guerra, o sea, para pelear con otro, para guerrear contra otro, ahí está despertando en sí mismo la severidad, no la bondad. Lo contrario sería la gvura, que es el ser severo, estricto. Es el lado fuerte que uno tiene, por así decirlo. Cuando una persona se prepara para una guerra, para una pelea, tiene que despertar en sí no la bondad, sino lo contrario, porque con bondad no va, si quiere pelear, con bondad no va a pelear. Tiene que despertar en sí la severidad. Y por otro lado, el rezo no es ni bondad
ni severidad. El rezo es piedad. Una persona para rezar tiene que despertar piedad, tiene que sacar de sí mismo la piedad y pedir piedad divina. Son tres tipos de cualidades, no son que distintas, sino en algún punto son bastante opuestas. La bondad con la severidad son completamente opuestas. Con la severidad, con la misericordia, con la piedad también no son no van una al lado del otro, aparentemente no van un al lado con otro. Se explica a los sabios, acá a los cabalistas, que cuál fue el gran esfuerzo de Jacob a nivel espiritual en prepararse de estas tres maneras para ver cómo zafar de su hermano, es que tuvo que despertar en sí mismo tres diferentes cualidades al mismo tiempo. Tuvo que despertar en sí mismo la bondad, la severidad, la misericordia, sí, la piedad. Tuvo que despertar en sí mismo muchas cualidades diferentes, opuestas, y para poder salvarse de Isaac. Dice, y bueno, gracias a Dios, ganó, gracias a Dios, se salvó, o sea, no, el regalo le sirvió, los rezos le sirvieron. La guerra, no tuvo que llegar a una guerra, quiere decir que esas tres maneras de prepararse le sirvieron. Explican los comentaristas algo impresionante, dice así. Para nosotros esa guerra entre Isaac y Jacob no es una mera historia, no es una mera historia. La guerra entre Isaac y Jacob simboliza la guerra del bien entre el bien y el mal, que es una guerra que tenemos constantemente todos nosotros, en el día a día, en nuestro servicio a Dios. Nosotros tenemos el instinto del bien que nos insta a ir por el camino correcto y el camino bueno. Tenemos, por otro lado, el instinto del mal, Hav Shalom, el instinto animal, ¿sí? Que intenta todo el tiempo hacernos caer, pisar el palito para ir contra las enseñanzas divinas, contra el servicio a Dios. Y es una guerra constante. Estos dos instintos son una guerra que tenemos interna con todo el tiempo. Hay quienes sentimos esa guerra en ciertas cosas. Hay quienes sentimos guerra en otras cosas, pero la guerra la tenemos todos y todos los días. La guerra, o sea, esta diferencia entre Isaac y Jacob, estos dos hermanos, simboliza la guerra interna que tenemos todos los días nosotros entre nuestros dos instintos. Y acá la Torah nos está enseñando, así explican los cabalistas, algo impresionante, que nosotros si queremos vencer esa guerra, si queremos ganarle a Isaac, si Jacob quiere ganar a Isaac, tenemos que despertar en nosotros diferentes cualidades en diferentes situaciones. No podemos siempre elegir un único camino. La persona tiene que ser suficiente inteligente para saber elegir en ciertos momentos ser bondadoso. Tiene que ser inteligente para saber en ciertos momentos ser severo, ser estricto. Y tiene que saber que en ciertos momentos también tiene que ser piadoso y misericordioso. Nosotros, no, Jacob no lo estafó al hermano, lo explicamos en Shabbat, por qué no lo estafó. Pero no quiero salirme del tema, después Máximo lo explica. Nosotros necesitamos, así explican los cabalistas, despertar en nosotros para poder ganar en ese instinto, en esa guerra entre el instinto del bien y el mal. Necesitamos, depende de la situación, ser suficiente inteligentes para saber despertar en nosotros diferentes cualidades. Eso es una de las cosas que aprendemos de la Pasha. Porque de una sola manera no es la manera correcta de ganar. No siempre podemos ir por el mismo camino y siempre ganar. Y pasa muchas veces que hay cosas que necesitamos. Hay ciertas situaciones donde necesitamos ser un poco más estrictos. Hay ciertas situaciones donde necesitamos ser un poquito más bondadosos. Solo entre comillas explico que la diferencia entre ser bondadoso y misericordioso es que la bondad es algo que no tiene límite. La bondad es algo donde no hace cálculos. La bondad da sin cálculos. La misericordia o la piedad es que la persona da también, pero da calculando lo correcto. No es, a veces demasiada bondad también no es correcto. A veces demasiada bondad tampoco es correcto. Por eso la misericordia lo que tiene que ser algo intermedio. Eso para otro shiur igual. Pero eso quiere decir, es una de las grandes enseñanzas.
Y un punto más, y con esto quiero terminar. Nosotros, después en la Parashá, un poquito más adelante, vemos algo también impresionante. Casi como a Abraham, Hashem le cambió el nombre. Abraham se llamaba, antes de llamarlo Abraham, se llamaba Abram. Es parecido igual, suena muy cerca. Le agregó una hey. Antes se llamaba Abraham y después se le llamó Abraham. A Jacob también Hashem le cambió el nombre. Antes se llamaba Jacob y cuando vuelve a la tierra de Israel, cuando cruza a la tierra de Israel, le cambia el nombre y lo llama Israel. Israel. De hecho, nosotros nos llamamos el pueblo de Israel por Jacob. Somos el pueblo de Israel, de Jacob, que es el pueblo de Israel. Así se llamaba Israel, lo cambió el nombre. ¿Qué simboliza la palabra Israel? Israel le puso ese nombre porque simboliza el poder que tiene Jacob en este caso, o el pueblo, inclusive frente a los ángeles. Porque así fue, cuenta la historia, que vino un ángel a guerrear contra Jacob, a ver si pisaba el palito, y lo venció, Jacob lo venció. De ahí entonces Hashem le cambia el nombre, dice, de ahora en más te llamas Israel, Kisarita Emelokim Batujal, porque guerreaste con un ángel y lo lograste, pudiste, lo venciste. En otras palabras, esto simboliza, el nombre Israel simboliza el poder que tiene el pueblo judío que yo sepa, máximo no, que yo sepa no, Israel no es una confusión de tres nombres, no, Israel es el nombre que le puso Hashem a Jacob. Entonces, sin embargo, encontramos que en la Torá, después que Hashem le cambió el nombre Israel, muchas veces lo sigue llamando Jacob, la Torá. Y así también, a diferencia de Abraham, por ejemplo, una vez que Hashem le cambió el nombre, no encontramos más que se llamó como antes. De ahora en más, la Torá lo llama Abraham y no más Abraham. A Jacob, muchas veces lo llama Jacob, muchas veces Israel. Explican los sabios qué diferencia hay, porque Jacob e Israel, los dos representan al pueblo judío, los dos nombres representan diferentes situaciones del pueblo judío. Y lo ejemplifican con el ejemplo de un hijo y un esclavo. Los dos, tanto un hijo como un esclavo, hacen lo que el patrón o el padre les dice. ¿Sí? El hijo, el patrón, el esclavo hace lo que el patrón le dice. El hijo, en teoría, hace lo que el papá le dice. ¿Qué diferencia hay? Que el esclavo hace porque le obligan, pero él no quiere hacerlo, no le gusta hacerlo. Lo hace porque lo obligan. En cambio, el hijo, en teoría, hace porque quiere al padre, entonces lo hace por amor. Y esto explica a los sabios que esto simboliza dos diferentes maneras de cómo servir a Dios. Se puede servir a Dios por obligación, porque así nos exigen, ayer nos pide, nos exige, lo hacemos por obligación. Y podemos servir a Dios por amor, porque queremos hacer lo que ayer nos pide. Ahora, muchas veces hay ciertas cosas que las hacemos por obligación. Y hay muchas veces que lo hacemos por amor. Obviamente que lo ideal es lograr en nosotros mismos servir a Dios por amor en todo lo que hacemos. Sin embargo, tenemos que saber que no siempre somos aptos para eso. Muchas veces nos cuesta, de parte del servicio a Dios, que hay cosas que nos cuestan. Y tenemos que ir a rezar ahora, no tengo ganas de rezar, y rezamos. Hoy me toca ir al gym, no tengo ganas de ir al gym, bueno, pero vamos. A veces nos tenemos que forzar a hacer ciertas cosas. Y eso no es malo, es parte del servicio a Dios, porque no somos máquinas. Si seríamos máquinas, siempre haríamos lo mismo, nunca tendríamos ningún defecto. En cambio, somos humanos y muchas veces tenemos que trabajar sobre nosotros mismos, pero por eso explican los sabios
que Jacob e Israel, los dos nombres son válidos, los dos nombres la Torá los sigue llamando con los mismos nombres, porque son dos maneras de servir a Dios y que muchas veces tenemos una, muchas veces tenemos otra, y muchas veces son necesarias las dos. Si no somos capaces de solo servir por amor, a veces nos toca también servir como un esclavo sirve a su patrón, que es por obligación. Sea como fuere, explican los sabios también que cuando una persona, su fin es servir a Dios de una manera u otra, entonces al final termina recibiendo la recompensa que está escrito sobre Jacob. Jacob después llegó a la tierra de Israel. Entonces nosotros también, sirviendo a Dios, logramos la recompensa final, que es ir a la tierra de Israel con el Mashiach, que sea pronto en nuestros días.